Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en la semana ustedes vieron dos juntas con la opinión del médico y una con la historia de Bill. Lo que queremos aquí es que queden claras ciertos conceptos que son importantes. Regresándome un poquito al prólogo, aquí dice: nosotros los alcohólicos anónimos somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Entonces, esta frase, nos hemos recuperado, no se puede mencionar, porque esta es una enfermedad, no es un problema de comportamiento, es una enfermedad cerebral crónica. Eso de crónica tiene mucho que ver con incurable. Y más adelante, en la página 78 del libro, lo aclara cuando dice, no estamos curados. Acá, decir que estamos recuperados se podría entender como que ya resolvimos el problema. Y este problema se tiene que estar resolviendo constantemente, porque ese problema va a permanecer con nosotros todo el tiempo. Dice, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Nuestra condición de impotencia, de no poder no consumir y en consecuencia, como una situación asociada con eso, que no nos podamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, pues es una situación que marca lo que diríamos como un desahucio. Es una enfermedad que no se cura, pero que sí se controla. Y dice que lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Y luego dice que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Aquí hay muchas frases, como esta, por ejemplo, mantenimiento de nuestra condición espiritual, que si no se explican y si no se relacionan con aquello en lo que consiste la enfermedad, pues no tienen un significado que sea necesariamente el que debe de tener. Aquí yo interpretaría que la suspensión, o sea, el control de la enfermedad, depende de que yo tenga siempre presente que se hace su voluntad y no la mía, y que tenga siempre presente eso, y que el hecho de que se haga siempre su voluntad me provoque confianza, ¿verdad? Que yo supere el producir emociones con respecto a lo que vivo, porque las emociones que yo produzco
dependen de lo que pienso acerca de lo que vivo. Y no va a ser mi pensamiento, no va a ser cómo catalogo yo lo que vivo, lo que va a producir una emoción, porque yo necesito dejar de producir esas emociones que me niego a vivir. Acuérdense que la definición que hemos dado de lo que nos lleva al consumo es negarme sin darme cuenta a vivir esas emociones que produzco. Entonces, yo, contra todo lo que me dice, y rompiendo todo el condicionamiento que traigo del mundo en el cual nos movemos por lo general todos nosotros, ese es un terreno nuevo. Por provenir de quien proviene lo que yo vivo, eso me hace sentir una tremenda confianza en lo que yo vivo, en que lo que yo vivo, en que siempre sucede lo correcto para el todo, y que todo lo que vivo es una ayuda. Entonces ya, ¿cómo etiquete yo lo que vivo como si la situación que está viviendo no debería de ser o debería ser otra cosa? Ya eso pierde peso para producir esa emoción, que concuerde con lo que yo creo que es mi voluntad, o que no concuerde con lo que yo creo que es mi voluntad, que también deje de tener peso para producir esa emoción. Porque si se producen esas emociones que yo me niegue a vivir, mi problema cerebral es que mi cerebro la va a manejar como una necesidad primaria de supervivencia, no vivirla, vendiéndome la mentira de que creo que hay una forma de no vivirla. Todo esto es sin darme cuenta, compañeros, vendiéndome la mentira de que no hay una forma de no vivirla, y que esa forma es consumiendo. Entonces, esto debe de quedar claro, ¿no? Entonces, pasemos a la opinión del médico. Aquí nos dice que los que pertenecían a la comunidad en ese tiempo consideran que puede interesar la opinión de un médico acerca de lo que estaba pasando entre ellos. Entonces, le piden a un doctor, que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos a las drogas, incluyendo entre las drogas el alcohol. Ya vimos la última vez, en la última junta les leí algo sobre los costos de la adicción a la droga alcohol. No es un refresco, no es un té, no es otra cosa, es una droga como cualquier otra, ¿no? Entonces, este médico del que me hablan aquí era el director del hospital Towns, se llamaba William Duncan Silworth, y este cuate atendió durante su vida a más de 40,000 adictos, ¿no? Él aquí empieza a reconocer lo que hoy en día siguen reconociendo los especialistas de la medicina. Ya hay muchas asociaciones mexicanas, muchas asociaciones de la medicina de las adicciones. Ya viene a ser otra especialidad de las medicinas, y nos dicen que ellos que no están bien preparados para satisfacer las necesidades de atención médica de esta enfermedad, porque esta enfermedad se atiende de una manera completamente distinta a todas las enfermedades, ¿no? Y aquí nos empieza a platicar a quien corresponda. Durante muchos años me he especializado en el tratamiento, aquí dice, del alcoholismo, que es la adicción al alcohol. ¿Por qué el alcoholismo? Porque los primeros que se empezaron a agrupar en torno a este camino de salida fueron los adictos al alcohol. Pero todo lo que se dice para los adictos al alcohol va perfectamente con cualquier adicción al consumo de cualquier otra sustancia, o de todas las sustancias, o de todo checa. Entonces dice, nos platica que a fines del año 1934 atendió a un paciente. Era un adicto del tipo que yo había llegado a considerar como irremediable.
Este paciente pues es un adicto como nosotros, ¿no? No más que le tocó ir encontrando esta salida de su problemática. Ese paciente era Bill Wilson. Luego dice, en el curso de su tercer tratamiento o internamiento, porque se tuvo que internar varias veces, tenía algún familiar que tenía relación con este doctor y lo internó. Y luego dice algo que cuando tú coordinaste la junta, Oscar, hicieron mucho hincapié en ese punto. Como parte de su rehabilitación, del tratamiento, de estar mejor, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo. Esto tuvo dos efectos, que esto se fue propagando, o sea, lo que iban encontrando estas personas no se lo quedaban para ellos, sino que lo fueron propagando y así fue como se empezó a hacer esta cadena de recuperaciones o de personas que están controlando su enfermedad. Ese fue un efecto hacia afuera, también tuvo un efecto hacia adentro para él, al buscar encontrar la salida de su situación, no solo para él, sino para todos los que la necesitaban salir de esa situación, pues iba en contra del egocentrismo, que es mucho una manifestación de la causa de nuestro problema. Acá aprovechó otra cosa. Cuando uno llega por lo general a buscar la salida de esta situación, la vida de uno viene envuelta ya en muchas problemáticas, de todo tipo de problemas, la pérdida de la familia, del trabajo, de la salud, montones de problemas. Entonces, él cuando empezó a dar a conocer sus conceptos y a transmitir esto, aprovechó la oportunidad de no estar tan metido en sus problemas, porque cuando uno llega aquí, está uno medio desesperado, y si estás pensando en tus problemas que se derivan, son daños colaterales de la manifestación de la enfermedad, no es un problema de comportamiento, son daños colaterales, como toda tu vida está, porque no te puedes hacer responsable de las distintas áreas de tu vida, no puedes cuidar tu salud, no puedes cuidar tu área familiar, etcétera, etcétera. Entonces él aprovechó la oportunidad de no estar tan centrado, de ir olvidando un poco su propia problemática, tratando de ayudar a otros a solucionar el problema común que aquí tenemos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego dice acá más adelante, entonces escribe un poquito de una carta pequeña. Personalmente conozco decenas del caso del tipo, con el cual han fallado por completo otros métodos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica debido a las extraordinarias posibilidades inherentes a este grupo. Pueden marcar una nueva época en los anales de la adicción al alcohol, del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de estas situaciones. Usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de la comunidad de Alcohólicos Anónimos sobre ellos mismos. Y hasta ahí escribió la carta. Luego dice que luego, aparte de esa pequeña cartita, tuvo la bondad de ampliar sus ideas. En esa confirma, en otra declaración, en esta confirma que lo que hemos sufrido, la tortura de la actividad adictiva, tenemos que creer, ya están interpretando lo que él dice. Él dice que el cuerpo
del adicto es tan anormal como su mente, ¿no? Lo que distingue al adicto es la razón, porque no todos los que consumen son adictos. Lo que distingue al adicto es la razón por la cual consume y la forma en la que consume. La razón por la cual consume es esa negación inconsciente a vivir determinadas emociones y que para su cerebro sea una necesidad primaria de supervivencia no vivirlas y que esté sosteniendo la mentira. Les digo todo esto sin darnos cuenta de que consumiendo no se viven esas emociones. Esa es lo que nos explica por qué consume el adicto. Es decir, nuestra mente es anormal, es distinta a la de la mayoría de las gentes. Ahora, la forma en la que consumimos, el hecho de que cuando consumimos no podemos interrumpir el consumo, o sea que consumimos una y no podemos parar de consumir, eso se debe a que el cuerpo también del adicto también es anormal. Anormal quiere decir distinto a la de la mayoría de la gente. Hay mucha gente que consume y todo, y cuando andamos nosotros allá afuera consumiendo, pensamos que todos son como nosotros en el transcurso de los años, y conforme vas teniendo tú todas las consecuencias que tienes como adicto, y te encuentras a las personas con las que consumías y tú creías que eran adictos, pues te das cuenta que no, que ellos pues no han deshecho sus vidas en forma tan notable como nosotros, ¿no? Cuando uno anda allá afuera, cualquiera que consume uno cree que es igual que ellos, y para nada, ¿no? El consumo del adicto, tanto por la razón como por la forma en que consume, no tiene ninguna comparación con el consumo de los otros tipos de consumidores, los consumidores moderados, los consumidores excesivos que pueden consumir en exceso y hasta dañarse y todo, pero pueden acudir a su voluntad para dejar de consumir. Los consumidores de situación que por algo que pasa en su vida, si tú observas su forma de consumir, pudieras decir que es un adicto, pero ese tampoco. Pero a esos de situación también, mientras se ve una cosa u otra, hay que tratarlos como si fueran adictos. Dice aquí, vivir la tortura de la adicción activa, ¿no? Es importante darnos cuenta de que en la actividad adictiva lo que se vive en realidad es una tortura, porque durante mucho tiempo nos pasamos creyendo que tal vez era algo bueno, una forma cómoda de vivir, una forma de acomodarnos a la vida, pero no, solo con el tiempo y con muchos años de actividad adictiva y con muchas consecuencias nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad lo que estamos viviendo es una tortura, pero eso solo con el tiempo, compañeros, solo con el tiempo, ¿no? Y viviendo todas las consecuencias que nos trae esto, por uno y por otro lado, por el daño a nuestro cuerpo, por el daño al desarrollo de nuestra vida, y solo con mucho tiempo se da uno cuenta que es una tortura. Llega gente que lleva, aunque ya lleve mucho tiempo con el problema, minimizan la gravedad, la seriedad de su problemática, la minimizan. Solo el peso, solo que te caiga encima el vivir lo que se vive, lo que vive un adicto, es como vas venciendo la negación, ¿no? Y vas teniendo la energía necesaria para entregarte a lo que se requiere para que salgas de tu situación. Y aquí nos dice, entonces, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente es diferente al de la mayoría, ¿ya? Aquí nos dice que tenemos una dependencia psicológica y una dependencia física. A partir de la dependencia psicológica
y de ir haciendo un estilo de vida el consumo, de que nuestra vida se centre en el consumo, se va creando la dependencia física. Es una de las etapas de la progresividad de la enfermedad, la pérdida del control de la cantidad que se consume, ¿no? Ya se pierde el control de lo que consumes. Tenemos una guía donde para checar esa característica te preguntan si consumes por más tiempo del que pensabas consumir, si por no poder interrumpir el consumo tienes que empezar a desatender otras cosas, ¿no? Esa es la dependencia física. Y luego acá nos da otro tip. Digo, todo esto lo están diciendo los alcohólicos, los adictos al alcohol, que es lo mismo que podríamos decir los adictos a cualquier consumo de sustancia, a partir de lo que les dice el médico. Y dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir, pero no habría problema, compañeros, para nosotros en cuanto al control de nuestra manera de consumir si no iniciáramos el consumo. Entonces, aquí estas explicaciones que dan por qué perdíamos el control del consumo, también son explicaciones aplicables a por qué iniciábamos el consumo y nuestra vida, nuestro estilo de vida se centraba en el consumo. Y aquí nos dice, ya les he dicho, todo lo que dice aquí en el libro se refiere a nosotros. A nosotros. Estábamos desadaptados a la vida. Esto vamos a leerlo de otra forma. Necesitábamos que la vida se adaptara a nosotros. Esto checa con lo que dice en el número 1 de cómo lo ve Bill. En el número 1 dice: con frecuencia se ha dicho con respecto a la comunidad y aquí a lo que aquí hacemos, que solo estamos interesados en que no se consuma. Y luego dice, pero eso no es cierto. Tenemos que empezar que dejar de consumir para empezar a hacer el trabajo que se necesita. Pero cualquiera que conozca cómo es un alcohólico, un adicto a cualquier sustancia, sabe que ningún adicto deja de consumir permanentemente sin que cambie. Entonces, pues eso yo se los he dicho muchas veces, de este problema de salud solo lo podemos mantener bajo control cambiando completamente, ¿no? El cambio te lo expresan con diferentes palabras, diferentes formas, pero hay que irnos a lo que quieren significar, a lo que quieren darnos a entender, para no perdernos en las palabras. Por ejemplo, aquí hablan de un cambio de personalidad, pero si nos quisiéramos meter con la palabra personalidad, pues nos enredaríamos muchísimo. Hay muchas definiciones y cosas así vamos a hablar de un cambio. Entonces dice, creíamos que las condiciones, las circunstancias, aquí está lo que les digo yo, de que necesitábamos, para no producir esas emociones, que la vida se adaptara a nosotros, y la vida no se adapta a nadie. Uno es el que se tiene que adaptar a la vida. Creíamos que las condiciones, las circunstancias nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de corregir esas condiciones y no podíamos, consumíamos más. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, ¿no? Para hacer frente a las circunstancias. Aquí, en este hecho, también se ve que somos diferentes a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, la capacidad de adaptación del ser humano, compañeros, es una de las características principales, pero nosotros estamos mal en eso, en adaptarnos a lo que es, ¿no? De repente, porque la vida es muy variada para todos, la vida da unas vueltas increíbles, ¿no? Y tú te tienes que ir adaptando a cómo se va poniendo la vida. Si no puedes adaptarte y reaccionas a la vida consumiendo, pues quiere decir que eres un adicto. Entonces dicen, desadaptados de la vida. Teníamos la necesidad de
de no vivir la realidad, de fugarnos de la realidad. Todo esto sin darnos cuenta, compañeros. Creíamos que consumíamos para otras cosas, pero no. La razón que nos llevaba a consumir era pretender no vivir la realidad. De la realidad no se puede uno fugar, compañeros. Puede uno pretender que se fuga poniéndose hasta la madre y esas cosas, pero pues no se fuga, lo único que haces es empeorar la realidad que vives, ¿no, hijo? Luego dice, y teníamos una franca deficiencia mental. ¿En qué sentido? En que a pesar de lo mal que nos iba consumiendo, eso no servía para modificar nuestra forma de seguir consumiendo. Como más adelante en el capítulo 3, a eso se le llama la locura adictiva, la locura del adicto, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? A pesar de que te iba mal, a pesar de que te dijeran si vuelves a consumir te vas a morir por el daño que le vas a causando a eso no sirve para evitar que consumas, compañeros. Aquí en esta casa pues tenemos muchísima experiencia han pasado por aquí muchas personas, por aquí y en general en relación con nosotros, ¿no? De muchas personas que las consecuencias adversas, estar amenazado a perder la familia, estar amenazado al internamiento, ¿no? Ese es un internamiento tranquilo. Hay otros internamientos, a mí me internaban a cada rato, ¿no? Y yo salía, volvía a consumir, me volvían a meter, ¿no? Y yo no quería que me metieran, pero ¿cómo lo evitaba? Estando intoxicados, pues pueden hacer lo que quieran contigo, ¿no? Una vez me envolvieron en una alfombra y me agarraron quién sabe cuántos cabrones, me metieron. Y eso pasaba una y otra vez porque la familia insistía en salvar tu vida, en ayudarte, aunque no entendieran nada de todo esto, ¿no? Luego dice, teníamos esa locura, la locura de a pesar de las consecuencias, seguir consumiendo. Ese es no aprovechar tu experiencia. ¿Cómo te ha ido consumiendo? No, pues por estar consumiendo no pude aprovechar esta oportunidad, o perdí mi familia, o perdí mi salud, y eso no sirve para que dejes. No puedes aprovechar tu experiencia, lo que has vivido por estar consumiendo, para modificar el comportamiento de consumir. Esa es la locura, la franca deficiencia mental que dice aquí. Con respecto a esta locura específica, es que necesitamos que nos sea devuelta la cordura. Ahora, la locura específica, el problema no está en que cuando empiezas a consumir no puedas interrumpir el consumo. El problema está en cómo no empezar. Porque ya sabes que empezando, ya les dibujé aquí el ciclo adictivo, ya sabes que empezando siempre va a ser lo mismo. Entonces el problema está cómo no empezar, ¿no? ¿Cómo no empezar? Cómo no empezar nunca. Abstenerte por completo. No consumir la primera. Por consumiendo la primera, te podrás mantener en control un tiempecito, ¿no? El miedo, lo que te pueda pasar, te podrá detener un tiempecito también, ¿no? Acá el compañero tuvo pero si le vuelve a entrar esa emoción, eso no le va a bastar para detenerlo. Aquí tuvimos un compañero, Paco Ríos, él ya estaba muy enfermo, tenía hidropesía, tenía diabetes, el corazón, y llegó un informe él lo atendían en el ISSSTE, creo, y decía, él estando aquí se salió varias veces, trató de rentar y todo, y volvía a consumir, y luego lo encontraban por allá tirado y nos lo volvían a traer, ¿no? Y le advirtieron pero eso no bastó para que pudiera no consumir, ¿no? En el informe ese decía probabilidades de morir en el primer año tanto por ciento y en el segundo año tanto por ciento.
Pues en el primer año en que hicieron ese papel, murió el señor, ¿no? Por esta cuestión. Entonces dice aquí, la teoría del doctor, aquí se refiere a la pérdida del control de la cantidad que consumíamos, a la dependencia física, a no tener control sobre lo que consumes, a que cuando empiezas a consumir no puedes interrumpir el consumo. Y aquí le llama alergia a la sustancia que consumes. Alergia es una reacción anormal al consumo de cierta sustancia, ¿no? Hay gente que es alérgica al pescado, gente que es alérgica a cualquier madre, al polen, a cualquier cosa, ¿no? Y lo que pasa aquí, y tal vez nos pudiéramos confundir un poquito, porque por ejemplo, si eres alérgico al pescado o algún tipo de comida, alérgico a la crema de cacahuate o algo así, pues no comes crema de cacahuate. Pero si eres alérgico, la reacción anormal es que no puedes dejar de consumir esa madre. Esa es la reacción anormal, esa es la alergia, la compulsión física, la pérdida del control de la cantidad que consumes. Estos son los conceptos que deben de quedar precisos. Por eso es muy importante tener la mente vacía. Llegar aquí y no estar buscando adentro qué sé yo de esto, ¿no? Tener la mente vacía por completo para que queden bien claros todos estos conceptos, ¿no? Cuando empezamos a consumir, ¿cuál es nuestra reacción distinta a la de la mayoría de la gente? Que no podemos dejar de interrumpir el consumo, que consumimos por más tiempo del que pensábamos consumir, que dejamos de poder atender otras cosas por no poder interrumpir el consumo. Eso es a lo que se refiere aquí. Dice, ahora ya cuando vas a empezar a buscar la solución, pues te dicen que, acá te dice este número 1, que todo lo que nos interesa aquí es que no consumamos, ¿no? Eso nos interesa para empezar, pero sabemos que para dejar de consumir permanentemente, compañeros, tenemos que cambiar. Y para empezar a cambiar, sí tenemos que dejar de consumir. Entonces aquí dice, aunque nosotros trabajamos en nuestra solución en un plano espiritual de altruismo, estamos en favor de la hospitalización. Aquí vamos a poner de la contención, de que estemos en un medio donde no consumamos. Acá en nuestro proceso de tratamiento, a esa característica le decimos que es un medio un poco más seguro que estar allá afuera. No está, se supone que no está tan fácil la disponibilidad de las sustancias, se supone que no está tan fácil, se supone que no están las emociones que viviéndolas allá afuera te negabas a vivirlas y reaccionabas a ellas consumiendo. Se supone que no estás ya sufriendo la aversión o el reclamo de todos los demás por la forma en que te comportabas. Porque, cuando uno es adicto y la gente se molesta con uno, aunque sepan que es una enfermedad, ¿no? Más adelante te dice que si alguien tiene cáncer u otra cosa, pues te tratan diferente. Pero con nosotros más bien producimos enojo, ¿no? Te dicen que por su gusto muere, que creen que es por nuestro gusto y no saben que no es por nuestro gusto, es porque no podemos no consumir. No es que no es un problema de comportamiento. Aquí en el pensamiento del día de hoy dice una tontería. Dice, cuando consumía siempre adoptaba una actitud grandilocuente, acostumbraba a contar maravillosos cuentos acerca de mí. Los refería tan a menudo que todavía los creo a medias. Bueno, ahí hay algo de cierto, aunque sé que no son ciertos. Solía regañar por las cantinas de baja categoría para sentirme superior a los otros clientes. La razón por la que siempre trataba de parecer grandioso era que en el fondo de mi alma yo sabía que en realidad no valía nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Claro que valemos, pero tenemos una enfermedad, ¿no? En lo demás, somos tan valiosos como cualquier persona, muchos tenemos muchas capacidades, tenemos
la capacidad de amar y de querer a los demás, luego les resulta contraproducente, sobre todo a los más cercanos, porque son aquellos de los que abusamos más porque cuando estamos consumiendo, ¿no? Pero no, nada de que no valía nada, eso es una mentira. Acá, sembrar la culpa en el que consume no sirve para nada, ¿no? Yo he estado en muchos tipos de terapia de esta naturaleza, en anexos, en cosas así, pero eso no sirve para nada, no sirve para nada. Tú, Pedro, creo que estás acostumbrado a un tipo de experiencias que llaman de cuarto y quinto paso, que son culpígenas. Eso no sirve, no sirve, ¿no? Vamos a guiarnos por esto y a encontrar cada uno lo que le sirva. Cada uno es el que tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Aquí nomás, pues compartimos experiencia, ¿no? Yo llegué aquí hace muchos años. ¿Tú ya estabas ahí cuando yo llegué, hijo? ¿Allá en México? Sí. No, primero estuviste cuando llegué y te conocí y ya estabas por ahí. Ya estaba yo ahí. No. A mí sí, por favor. Sí, yo llegué hace muchos años y llegué pues completamente mal, ¿no? Con mi vida deshecha. Si no hubiera yo tenido la oportunidad de que les hablé ahorita, de dejar de pensar en mis problemas y en mi situación, ocupándome de otros, o lo que decía aquí, pasando sus conceptos a otras personas. Yo había estado cuanta madre de lugares y todo, ¿no? Y pues fue el momento en que se empezó a dar para mí la salida de esa situación, ¿no? El cambio pues no fue inmediato, ¿no? Yo llevo aquí muchos años, he ido cambiando poco a poco, pero ya ya no reacciono a la vida consumiendo, ya veo la vida. Hace poco me invitaron a compartir en un grupo y uno de los temas era la cuarta dimensión de la existencia. Ver la vida como buena, sentirla como un traje cómodo, hacerte dueño de tus emociones, no decir que estás mal porque está sucediendo algo o porque alguien se está comportando de determinada manera. Esa es la forma en que vamos a salir de la problemática nosotros. No, poder vivir lo que la vida te presente, sin reaccionar a la vida, consumiendo. Lo que la vida te presente está en sus manos. Él siempre actúa a nuestra voluntad. Tal vez no lo entendamos, no lo veamos así, porque no va con lo que quisiéramos que fuera o con lo que nos gustaría que fuera, pero Él siempre actúa a nuestro favor, que todo está interconectado y nosotros no tenemos el alcance para ver esas cuestiones, ¿verdad? Pero Él sí tiene, y en Él es en el que debemos de tener esa confianza plena, que es lo que muchos llaman fe, pero esto no es una fe, no es una creencia, es una confianza plena, que vivas lo que vivas, no produzcas tú una emoción que te niegues a vivir. Te dicen que están a favor de la contención. Aquí ponen hospitalización porque era lo que se utilizaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había este tipo de lugares, ¿no? Aquí lo que se hace es contenerte de consumir, para que ya sin consumir puedas empezar a trabajar en lo que realmente tienes que trabajar, que es en tu cambio, en cambiar cómo ves la vida y todo esto, ¿no? Hasta llegar al punto en que la sientas como un traje cómodo, independientemente de lo que estés viviendo. Problemas de salud, problemas económicos, porque la vida siempre va a haber problemas de ese tipo, ¿no? Problemas de tus seres queridos, etcétera. Pero que tú la puedas enfrentar, que no tengas que huir de eso, ¿no? Entonces dice aquí,
Estamos en favor de la hospitalización, de la contención del alcohólico que está nervioso. Llegamos con el sistema nervioso destruido, compañeros, ¿no? Con el sistema nervioso destruido, el sistema nervioso central, todo nuestro organismo se daña y llegamos muy nerviosos, ¿no? Dice, o con la mente nublada, o sea, no se, para empezar a aterrizar, como dicen, o darse cuenta de lo que está pasando, puta, necesitas un tiempecito. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Luego nos dice más adelante aquí, desde hace mucho los médicos sabían lo que necesitábamos, era ese cambio del que me hablan aquí. Y aquí en el libro lo dicen dos médicos, lo dice este médico, el doctor Silworth, y lo dice también Carl Jung, que fueron médicos muy dedicados a estas cuestiones. Pero me dicen que ellos estaban mal preparados para aplicar lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Ellos en las escuelas de medicina les enseñan otras cosas, no les enseñan cómo tener confianza. Por eso es por lo que se tiene que recurrir a la verdadera sabiduría de la vida, a la verdadera sabiduría de la vida, que se le llama filosofía perenne o también espiritualidad. Son nombres que tienen nada más. Y en eso no están capacitados, no llevan esas materias. No hay una especialización de la medicina que se dedique a eso. Los especialistas en medicina de las adicciones nos dicen que están mal preparados también para esto. Aquí dice, desde hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia. Con eso se quieren referir al cambio que necesitamos. Pero dice, estamos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en lo que ellos aprendieron, en lo que ellos practican, ¿no? Y aquí nos está diciendo, como está hablando de lo que pasa aquí entre nosotros, nos está diciendo de otra forma que aquí hay ciertos poderes del bien que nos ayudan a salir adelante, compañeros. Y es muy importante tener esa confianza en que aquí hay algo que nos va a ayudar, porque nosotros estamos en una situación de desahucio, pero nos reunimos varias personas por la misma causa y Él está aquí para ayudarnos a salir adelante. Luego más adelante me dice, creen en ellos mismos, en ese grupito de gente, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Conforme te vas alejando del momento en que llegas porque no podías parar y porque ya la vida se te estaba acabando y complicando y totalmente deshecha, ¿verdad? Sentiste que estabas en las garras de la muerte. Y de repente, conforme va pasando el tiempo, tú ya te das cuenta que hubo algo que te quitó de las garras de la muerte. Porque este libro hay que entenderlo, pero también sentirlo. Ya lo que estábamos viviendo. ¿Quién sabe si lo que vivíamos cada vez que consumía era realmente el sentido de las ganas de morirnos? Ya. Todo esto son procesos de los que no nos damos cuenta, ¿no? Si tú le preguntas a un adicto ya desesperado, a un alcohólico, a una alcohólica, que si le da miedo morir, no, te va a decir que lo que le da miedo es vivir, cabrón. ¿No? Entonces, pues va pasando el tiempo, tienes que tener tantita paciencia y vas viendo cómo realmente te quitan de esa situación y vas mejorando poco a poco, si lleva su tiempo. Luego dice, necesita ser liberado de su anhelo imperioso, su compulsión física. Para eso tienes que pasar la supresión, ¿verdad? Porque al principio, pues si vienes de no parar de consumir,
pues tienes que pasar los malestares que sientes cuando dejas de consumir, ¿no? Pero pasando la compulsión física, la supresión aguda, ya la postaguda, que es otro tipo, esa se maneja distinto. Por el alcohol, y esto requiere un procedimiento de contención. Algunas veces se necesitará alguna desintoxicación, alguna ayuda médica tal vez, pero eso pasa rápidamente. Luego, este fenómeno del deseo imperioso, de la compulsión física, de no poder interrumpir el consumo, se presenta en esta clase de consumidores, o sea, en los adictos, y no en la de los consumidores moderados, en promedio, de aquel que consume, se toma 1 o 2, consume 1 o 2 dosis y se va a lo que tiene que hacer y no tiene la necesidad. No está creyendo encontrar ahí lo que le permite vivir, ¿no? Y de todo esto, mientras lo vivimos, ni cuenta nos dimos, compañeros. Entonces dice, estos tipos alérgicos, así como nosotros, nunca pueden usar sin peligro, nunca pueden consumir sin peligro. No sabes tú qué te va a pasar, cabrón. Puedes matar a alguien te puede matar. Puedes hacer cualquier pendejada, cabrón. Intoxicado, y como vive uno intoxicado, bebe uno todo el tiempo, todos los días y todo el día, y pues te puede pasar cualquier cosa, cabrón. Porque tú empiezas y no sabes cómo chingados vas a acabar. Y que nos puede pasar cualquier cosa, pues ya la sabemos, ¿no? Hay muchas en nuestros historiales, como cuando estaba yo ahorcando a mi madre, cabrón, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? Cuando yo choqué y le pegué un coche y no supe qué le pasó al coche, viendo yo la vuelta que siguió caminando, yo me seguí, ni supe qué pasó, cabrón. Y así como pude yo haber ocasionado un daño, también me pudieron a mí haber ocasionado un daño, cabrón, ¿no? Porque te pones en una situación de incapacidad total, cabrón. Entonces dicen, nunca pueden usar sin peligro la sustancia. Dice, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Imagínense, esto se los dije cuando pinté lo del ciclo adictivo. Si la vida, sin todas las consecuencias que nos trae la vida como la vive un adicto que está consumiendo, donde se empieza a perder y todo se empieza a ir a la chingada y todo. Si la vida sin toda esa problemática no la podíamos vivir, nos negábamos a vivirla, ¿eh? Ahora aumentan más problemas, entonces sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver. Y esto es que hace que necesites más estar consumiendo, se hace más difícil salir de eso, ¿no? Dice, sus ideales tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos mismos, si es que han de rehacer sus vidas. Aquí te dice que tu vida se encuentra de alguna forma deshecha, sumamente maltrecha, muy golpeada, y eso mismo te pega muy, muy cabrón. Entonces, ¿qué te están queriendo decir aquí? Que tus ideales no se tienen que cimentar en ti, ni en tu conocimiento, ni en tu poder para salir de tu situación, no, en algo que no seas tú. Aquí es cuando entra un poder más grande que tú, algo que te dé el poder para vivir, el poder que buscaste en el consumo. En el consumo no lo encontraste, pero sigues sin la falta del poder para vivir. Entonces, el poder para vivir te lo da aquel que actúa a nuestro favor, sabe lo que hace, ¿ya? Y siempre todo lo que nos pone a vivir es por su amor, cabrón. No porque lo entiendas, ni porque lo creas, ni porque cuadre con lo que te dice tu familia, con lo que te pide tu familia, o con mi madre, cabrón. Tienes que salirte de todo eso que te tiene agarrado, cabrón. Sí,
Buenas tardes, compañeros. Soy Tomás. Estaba escuchando y estaba tratando de entender muchas cosas. La primordial es el dejar de no hacerle caso a esas emociones que uno piensa, ¿no? De no producirlas. Bueno, sí, de no producir esas emociones a través del pensamiento, vamos, ¿no? Para mí es muy fácil olvidar el daño que le he hecho a otras personas. Así lo he visto yo. Pero el daño que me hacen otras personas no lo puedo olvidar. Me sigue causando dolor, me sigue causando molestia. Tenía mucho tiempo que no pasaba esto, lo conté hace rato, o sea, no podía dormir por situaciones que involucraban a mi familia cercana y que me hacían pensar ideas que a lo mejor que me iban a dañar, ¿no? Que me sentía desesperado, me sentía como que me estaban utilizando, me sentía nuevamente, quiero pensar que era mi ego, ¿no? Porque decía, o sea, no sé, estaban abusando de mí, ¿no? De mi confianza, de tratar de estar ahí, de tratar de poderlos apoyar. Me sentía muy mal. Traté, se me pasó por la cabeza de irme, de salirme, de decir, ya estuvo. Decir, ya nada más que llegue el 14, no, ya me voy a lo mucho. Y por otro lado, igualmente pensó, ya no quiero sentir, bueno, porque la verdad, ya no quiero sentir lo que siento, no sé cómo hacerlo, ya no quiero sentir ese dolor, esa tristeza, no sé cómo poderlo hacer, o sea, no sé cómo, o sea, por mi mente pasó eso, chingue su madre, ahora que salga que me voy a ir a grabar y voy a dar un salón en el hotel, o sea, me voy a ir a consumir y para dejar a lo mejor de pensar en ese momento, bueno, lo que pensé que dejar de sentir lo que siento, ¿no? Lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Pero me doy cuenta que puta, güey, no es que me da de cuenta, güey, sino simplemente traté de alguna u otra forma pues empezar a practicar lo que se me ha dicho. Por ejemplo, los 4 acuerdos de decir, pues no saques conclusiones o deducciones de las cosas, o sea, a lo mejor no es cierto, a lo mejor simplemente es una manera de pensar tuya. Y pues que el hecho de que, pues, o sea, pues no sé, ¿no? Dejárselo a Dios y decir, pues échame la mano. Entiendo, mucho tiempo estuve culpando a Dios, porque es la realidad, estuve culpando a Dios por las cosas malas que sucedían, o por cosas que no me parecían correctas o no me parecían a mi favor, que estuvieran a mi favor. Pero me doy cuenta ahora, bueno, o quiero verlo de esa manera, que así como Dios me dio la oportunidad de vivir y tener libre albedrío, lo tiene con las demás gentes, ¿no? Y las cosas que de alguna otra manera me lastimaron o me hicieron sentir mal a través de otras personas, no son por obra de Dios o porque lo haya querido Dios así, ¿no? Sino han sido por la decisión de esas personas, de esa gente, ¿no? Que el resultado que viene a través de pasar o admitir o aceptar la consecuencia o el dolor, pues va a ser, pues ya gracias al jefe, lo trato de ver así, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo, no sé cómo hacerlo, ya quiero dejar de sentir lo que siento, sí quiero dejar de sufrir, no sé cómo hacerlo, no sé si las cosas que estoy haciendo sean las correctas, no lo sé. Lo único que me motiva a continuar aquí pues es el hecho de saber que las cosas, o bueno, bueno, ni siquiera de saber, a lo mejor estoy mintiendo, de pensar que las cosas van a cambiar, que van a ser mejores, que no sé, que mi vida de alguna otra forma va a volver a tomar sentido. Y eso es lo que de alguna otra forma pues me hace a lo mejor estar aquí. No, es lo que tengo que estar. Estar esperando que las circunstancias sean como tú quieres que sean, o como no son ahorita, no te sirven, hijo, porque probablemente ya no se dé eso. No se cambia. Ya no sé, es superar, vamos a suponer, superar esa pérdida. Estamos en una situación en que no podemos correr el riesgo, apegarnos, aferrarnos a que algo sea de determinada manera, aceptar lo que es, cabrón, ¿verdad? Porque tú dices, si se cansa uno de sufrir, deja uno de sufrir, güey, pero en el ínter en que realmente te canses y dejes de sufrir, pues te pueden pasar muchas mamadas, como eso que dices tú de irte a consumir, pues así no vas a arreglar nada.
dejarte de apegar a que las cosas sean como tú quieres que sean. Tal vez no sean así ya. Tal vez ya no sean así, güey. Ese es el cambio que tienes que saber. Ahora dices, como que no está actuando a mi favor respecto a él. Eso debes descartarlo, debes de partir del hecho de que tú no entiendes cómo es que está actuando a tu favor, haciendo algo que va en tu contra, haciendo algo que tú percibes que va en tu contra. Pero tú no tienes el conocimiento de la interconexión de todas las cosas, mijo. Y por eso tiene uno que pasar por las pérdidas y todo eso, mijo. ¿Verdad? Si no se pierde, pues qué bueno, pero si se pierde, tú no puedes depender de las circunstancias para cómo esté tu estado emocional, cabrón. Y eso va a ser de una, lo quieras o no lo quieras, ¿no? Según lo determine él. Ahora, que no está actuando, que estabas resentido con él porque no actuaba como tú querías que actuara, ¿no? Él, ten la seguridad que está actuando siempre a tu favor, aunque tú no lo entiendas, güey. Esa es la seguridad que debemos de tener. Es la forma en que ya no producimos esas emociones. Ya mi vida no es lo que era. De repente te saca la enfermedad y todo eso, ¿no? Y te pone en otro lado, con otras circunstancias, con otras gentes. Y tú tienes que tener la capacidad de aguantarlo. Porque si no es un ciclo sin fin. Y te lleva siempre a empeorar las cosas, nunca a mejorarlas, hijo. Y encabronándote o enojándote por cómo se comportan otras personas, el que se daña eres tú, ¿no? Ahí lo que puedes hacer es romper por lo sano, hijo. Eso es lo que de alguna forma en nuestro trabajo, bueno, yo pensaba que, que cosas que me causaban cierto dolor con el tiempo, Franco, fueron desapareciendo, fueron generando, bueno, dejé de generar importancia a esas cosas, ¿no? Yo pensaba que las situaciones, o la mayor parte de todas las situaciones no van a ser así, pero me doy cuenta que con esta no puedo, o sea, sigo pensando que me van a seguir haciendo daño o que me están haciendo daño, no sé. Pues el que permite que te hagan daño eres tú, al negarte a que las cosas sean como sean. En esto se tienen que perder muchas situaciones referentes a nuestra vida, amigo. Referente con quién estamos, cómo estamos. Así es esta enfermedad. Pero si no lo hacemos, no salimos. Y no hablo yo del consumo, de seguir mal, de seguir sintiendo esto que sientes, hijo. Ahora, en lugar de volcarte hacia afuera, por ejemplo, hacen juntas de resentimientos o no sé qué, y ven la ira y todo eso, es la forma en que se castiga a uno por algo que otra persona está haciendo. El que se está castigando es uno, hijo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de castigarnos por eso. Yo entiendo, padre, Tal vez tu situación ya cambie. Deja de aferrarte a que sea como tú quieres que sea. No, sí, eso es a lo que voy, bueno, o sea, trato de ver y aceptar, o tratar de entender que tengo que aceptar las cosas que van a pasar, pero el proceso para llegar a esa aceptación. Pues duele. Yo llegué igual que lo que tú me estás platicando y sentí lo mismo que tú estás sintiendo. Pero vamos a tener paciencia y vamos a seguir en esto. Y eso pasa, mijo. Se deja de sentir eso y te empiezas a sentir cómodo con la vida. Te vuelcas hacia afuera, no hacia lo que te pasa a ti, sino hacia lo que les pasa a los demás. Pero no en una forma posesiva. Ahorita mencionaste tu ego, el que se está interponiendo, ¿no? Como a mí, ¿no? Y eso el ego lo vamos a acabar trabajando lo que aquí se trabaja, hijo, ¿no? Pero sí, cuando vive uno esas cosas, pues piensa uno que se va a morir, ¿no? Pero con el tiempo pasa, mijo. Bueno, entonces, aquí dice,
si es que han de rehacer sus vidas, sus ideales. La palabra ideales es una palabra muy amplia. Tienen que, aquí te dicen, aquí el truco es, no tienen que estar centrados en ellos mismos, sino en algo que no sea ellos. Aquí es donde meten la palabra poder superior, para salirnos de nuestro egocentrismo, de nuestra autoobsesión, de que las cosas tienen que ser. Cuando les leo yo esta madre, hijo, que les leo, les digo, les deseo que dejen de sufrir. El sufrimiento siempre es causado por resistirme, por no aceptar algo que está pasando. Y lo que está pasando, lo que es. No se puede luchar con eso. ¿No? El sufrimiento aquí, cuando le leo esta madre, dice que dejen de sufrir, ¿no? Que dejen de resistirse, que dejen de apegarse, de aferrarse a que las cosas sean de determinada manera y que estén abiertos a aceptar la forma en que sean las cosas, cualquiera que sea la forma. Porque si no, no vamos a salir del problema. Nuestra situación cambiará, tendrás que irte. Pues yo llegué acá y me acuerdo que una vez todavía te dije que fueras allá al grupo, ya cuando fuiste a buscarme ya había yo recaído y ya me tuve que quedar aquí, güey, ¿no? Con otras personas, todo cambió y lo tuve que aceptar. Si no lo hubiera yo aceptado, no hubiera yo podido dejar de consumir. Bueno, compañeros. Acá luego dice, después de algún tiempo, les decía, hay que tomar en cuenta que lo que están diciendo ellos, la experiencia que me están compartiendo, esto me la están compartiendo por escrito, porque se les ocurrió que era más fácil compartirlo por escrito, porque así iba a llegar a más gente. Después de algún tiempo, no pueden distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¿Ya se fue Oscar, hijo? ¿Va para arriba? ¿Va para arriba? Sí, pues entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, ¿qué puede ser falso? Que las cosas se van a poner como él quiera que sea. Que ya nomás tantos días y salir a enfrentarte con lo mismo que antes no pudiste aguantar y vas a reaccionar de la misma manera. ¿Qué es falso? Que sea más importante acomodar aquello que evitó el conflicto que él está viviendo. Él está viviendo un conflicto porque su calidad de proveedor ya no puede llenar las expectativas que llenó durante un tiempo, que le estuvo yendo bien. ¿No? Pues él tiene que adecuarse a eso. Claro. Luego dice, ¿les parece que su vida en la actividad adictiva es la única normal, cabrón? ¿Cree que nosotros cuando andábamos allá afuera creíamos que era lo normal, güey, ¿no? Mucha gente consumía, pero no sabíamos que los demás su consumo no tenía nada que ver con el nuestro. Y luego dice aquí, están inquietos, irritables y descontentos. ¿Y ahorita por qué están inquietos, irritables y descontentos? ¿Porque está pasando tal cosa o porque no está pasando tal cosa que yo quisiera que pasara? Vamos a suponer, deja de pasar lo que está pasando y yo sigo inquieto, irritable y descontento, ¿no? O empieza a pasar lo que yo quisiera que pasara y de todos modos sigo inquieto, irritable y descontento. Entonces el que tengo que cambiar soy yo, no va a cambiar lo de fuera. Luego dice el doctor acá, cuando se tiene que afrontar, si el médico es sincero consigo mismo, tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar,
este médico era un médico muy dedicado, no es fácil encontrar médicos tan dedicados, que tengan un papel o algo así, no los hace. Dice, uno piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que se produzca este cambio. Y eso es real. Se necesita que intervenga algo que que no lo va a lograr ni un consejo, ni una advertencia, ni una recomendación, nada, cabrón. Se necesita que intervenga él para que nosotros cambiemos. Él en cuanto a la forma en que nos relacionamos con él, sabiendo que actúa siempre a nuestro favor, ¿no? Dice, un síntoma, aquí nos hace una clasificación dice, la clasificación de los alcohólicos los trata de dividir en varios grupos, pero todos tienen un síntoma en común, que cuando empiezan a consumir no pueden parar de consumir, y la causa por la cual consumen también es la misma. El único método que podemos sugerir es la abstinencia por completo, no iniciar el consumo, porque una vez iniciado el consumo ya no necesitamos ser adivinos para saber lo que va a pasar, y las cosas van a ir empeore y empeore y empeore y empeore. Y si las cosas cuando estaban sin tanto problema no las podíamos vivir y teníamos que consumir, ¿no? Pues ahora conforme más empeora, pues tampoco menos lo vamos a poder vivir y vamos a tener que estar consumiendo más. Y esas enfermedades que tenemos nosotros, pues nos matan, cabrón, te vuelven locos, acabas en un psiquiátrico. Acaban de ver. Sí, es una consecuencia hasta cierto punto menor, mijo, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, menor. Da la gravedad a nuestra situación, cabrón. Y tenemos que tomarla como algo para que no hay mal que por bien no venga, dicen por ahí, ¿no? Para ti puede servir, cabrón, para que ya empieces a salir adelante, ¿no, hijo? Ya pues quedamos con muchas deficiencias, hijo. Quedamos con muchas deficiencias, muchas personas, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo, Sí, espérate tantito, tú. sí, pues, ahorita desde el inicio, ¿no?, de la junta, pues me gustó mucho el poder retomar esos puntos muy importantes que vimos en la semana. Por ejemplo, el verlo de esa forma, no lo había pues así como juntado, lo de la locura en específico, ¿no? O sea, esa definición de locura es hacer lo mismo esperando tener resultados diferentes, ¿no?, en cuanto al consumo. Y hacer lo mismo, o sea, es hacer lo mismo que nos trae consecuencias negativas. Muy bien. Bueno, y esa es ya la locura. Pero en realidad no estamos esperando obtener consecuencias positivas, mijo. Ajá. Lo hacemos En automático, ¿no? Sí. Sí, respecto a ese tipo de locura, la cordura, ¿no? En contraparte a la cordura, que es en específico hacia esa locura de no llevarse esa primera copa. Sí, para nosotros el problema, porque ya dijeron que para los que consumen así, por lo que consumimos y como consumimos, lo único es no iniciar el consumo. Muy bien, entonces, y también otra parte, ahorita que se mencionaba, ¿no?, sobre la confianza en eso, pues en ese poder superior más grande que yo, algo externo que me devuelva en sí, o que me dé ese impulso, ¿no?, de seguir adelante. Yo ahorita pues en este proceso digo, pues a lo mejor yo estoy muy titubeante en muchos aspectos y creo que pues yo necesito tener paciencia para adquirir cierta fortaleza en muchos sentidos, y yo no sé, yo creo que lo recomendable es eso, el tener esa calma de que en algún momento se va a dar eso si se mantiene uno de esa forma, pues. Sí, creer que uno puede decir cuando las cosas están bien o están mal, saber que siempre están bien, saber que siempre están bien. Tener esa confianza y evitar pues así que estorbe de repente la mente, ¿no?, en tratar de enjuiciar eso como bueno o malo de lo que pasa afuera, ¿no? Sí, porque si lo enjuicias como malo se va a producir la emoción
que te vas a negar sin darte cuenta a vivir. Y eso va a ser para ti una necesidad primaria de supervivencia. Ahí es donde entra el hecho de que tu cerebro funciona mal. Maneja como necesidad de supervivencia una cosa que no es una... Yo no puedo sobrevivir a que las cosas estén así como yo quiero, güey. Pues en nuestra vida hay veces que las cosas están como queremos y hay veces que están como no queremos, ¿no? Así es otro tipo de locura, ¿no? El tratar de, o el estar peleado con lo que es, pues, y tratar de cambiar eso. Sí, eso es locura, ¿no? Discutir con lo que es. Vive cada momento como si tú lo hubieras elegido, porque el universo entero, aquí ya no le damos nombres. Dios, el ser, la vida, el universo entero ha elegido como es, cabrón. Bueno, ahí en esa parte a mí todavía se me dificulta un poco el estar así totalmente en esa aceptación por muchos factores en general, ¿no? Que yo sé que tienen que ver con, pues que yo soy el responsable de asumirlos. Sí. Nada más que yo creo que, no sé si sea porque estoy iniciando en este proceso, digamos, y que en algún momento eso se facilite, ¿no? Sí, poco a poco se va haciendo más fácil. Y sí, pues todos esos factores que nos lo dificultan, es todo el condicionamiento que traemos, mijo. El creer que nosotros tenemos la capacidad de decir cuando algo está bien o algo está mal, ¿no? Ya les conté el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? Sí. Que tiene muchas versiones diferentes, ¿no? Lo que me está pasando es bueno, ¿no? Porque te dicen que no es tan bueno, que es malo, no, porque siempre no es tan malo, que es bueno, ¿no? Que Alejandro, ¿querías decir algo? Es cierto, padrino, que el alcohólico o el otro problema, el caso más extremo, es un gen que tiene mal. No, nos vamos a centrar en lo que estamos viendo, mijo. Por eso les dije que vaciaran su mente. ¿Qué ganas con saber si es un gen o no? He visto en varias informaciones que... No, pues no, atribuyen a un gen. no, vamos a atenernos a la información que aquí estamos viendo y a la transformación que esa información nos pueda proporcionar. No busques, les dije, tengan su mente vacía. Acá ya no buscan tanto la causa, sino lo que buscan es la salida, cabrón. La solución. Sí, la salida de la situación. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, a ver si, mija. Sí, las emociones que produzco son inconscientes. Entonces, si yo voy por el camino del cambio, ¿cómo voy a saber? O sea, el cambio significa el saber que el todo está ahí presente y lo que pase va a ser para mi bien. Sí. Pero ¿cómo voy a saber en ese lapso que ya no voy a producir esas emociones que me llevan a morir? No, pues esto se va sabiendo sobre la marcha. Y cuando uno va aceptando lo que es, o sea, podríamos saber cuándo no se está dando el cambio. Cuando de nuevo te resistes a aceptar lo que es, porque entonces vas a consumir. Mientras estés sin consumir, el cambio se está dando, porque estás aceptando las situaciones, estás aceptando cosas que durante mucho tiempo te negaste a aceptar. Mientras te negaste a aceptarlas, las cosas estuvieron igual, pero tú reaccionaste a esas cosas bebiendo, mija. Ahora que si no estás bebiendo, quiere decir que estás aceptando las cosas como están. Cosas que para ti era imposible aceptar. Sí. Así como me dice ahorita Oscar, que llega uno a sentir que es imposible aceptar que las cosas estén así, ¿no? Pero eso pasa, mijo. A veces lleva un chingo de tiempo y sufrimiento y la chingada. Pero uno no va a cambiar las cosas con no aceptarlas. ¿Alguien más, compañero?
Buenas tardes, soy Pedro, soy enfermo de la es una pregunta la que tengo, que siempre he tenido la curiosidad, pero no, pero ahora como usted, pues sí me voy a tomar el sufrimiento de hacerse. ¿Es cierto eso de que el sufrimiento es la piedra angular del crecimiento? Sí, te voy a decir en qué sentido. Sí. Cuando uno se cansa de sufrir, deja de sufrir. Puede decir la gente que ya se cansó de sufrir, pero te lo dicen, pero cuando realmente es cuando alguien se cansa de correr, no puede seguir corriendo, güey. Si el cansancio es real, dejas de correr. Si el cansancio del sufrimiento es real, dejas de sufrir. Claro que para eso, puta, puedes acumular un chingo de cosas que te hagan sufrir, ¿no? Pero te das cuenta de que ya dices, ya no voy a sufrir, cabrón. No lo dices conscientemente, pero inconscientemente también dejas de... Y empiezas a aceptar que ya pasó eso, que fue eso, que no era lo que tú querías y ya no reaccionas a ello consumiendo. Ahí les leo a veces que te preguntan si el sufrimiento es imprescindible, o sea que si es completamente necesario. Si es necesario para que te des cuenta de que no es necesario que estés sufriendo. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, compañeros.